Desde tiempos inmemoriales, los vampiros han despertado una extraña fascinación en el ser humano. Presentes en las leyendas de culturas de todo el mundo, estos seres nocturnos encarnan el misterio, el miedo y una atracción oscura que ha traspasado tiempo y fronteras. A lo largo de la historia, personas reales han sido acusadas de ser vampiros, y la paranoia alrededor de estas creencias llevó a comunidades enteras a tomar medidas desesperadas. Desde rituales insólitos hasta profanación de tumbas, las personas buscaban protegerse de estas figuras movidos por un terror extremo. También, estos seres enigmáticos han inspirado, desde antiguas historias contadas al calor de una fogata hasta obras de arte de todo tipo, pintura, literatura, música, cine, estableciendo así al vampiro como un ícono de la cultura popular. En este video, exploraremos las intrigantes historias reales de aquellas personas que fueron acusadas de ser vampiros y que inspiraron leyendas y creaciones artísticas. Peter Blagojevich fue un campesino serbio del siglo XVIII, es uno de los casos de vampirismo mejor documentados en Europa. Se dice que, tras su muerte en 1725 en el pueblo de Kisilova, hoy Serbia, varios aldeanos comenzaron a morir de forma inexplicable. Supuestamente, en sus últimos momentos algunos afirmaron que Blagojevich los visitaba por la noche. Alarmados, los aldeanos pidieron ayuda a las autoridades y a un sacerdote para desenterrar el cuerpo de Blagojevich y confirmar si realmente era un vampiro. En esa época, la exhumación para verificar signos de vampirismo era una práctica común en Europa Oriental, especialmente ante muertes repentinas sin explicación. Al abrir su tumba, se dice que su cuerpo estaba en buen estado, con piel intacta, barba y uñas crecidas, y restos de sangre fresca en la boca, señales que se asociaban con el vampirismo. Ante tales signos, los aldeanos decidieron clavar una estaca en su corazón. Según los relatos, al hacerlo, el cuerpo expulsó sangre fresca, lo cual reforzó sus creencias. Finalmente, quemaron el cadáver para asegurarse de que no regresara. Este caso fue registrado por un oficial militar austríaco, quien envió un informe detallado a sus superiores. Dicho informe se convirtió en una de las primeras evidencias escritas sobre el vampirismo en Europa y ayudó a consolidar muchas de las creencias populares sobre los vampiros en la cultura occidental. Arnold Paole fue un soldado serbio del siglo XVIII cuyo caso es uno de los relatos de vampirismo más documentados en Europa. Se cuenta que, tras sus campañas en Grecia, afirmó haber sido atacado por un vampiro. Temiendo convertirse él mismo en uno, dijo haberse curado con un ritual que implicaba consumir tierra de la tumba del vampiro y bañarse en su sangre, prácticas comunes en el folclore balcánico. Tras su muerte en 1726 en la aldea de Meduegna, varios aldeanos comenzaron a morir sin explicación aparente, y algunos decían haber visto a Paole antes de fallecer. Alarmados, los aldeanos exhumaron su cuerpo, y se dice que lo encontraron sorprendentemente bien conservado, con sangre fresca en la boca, lo que consideraron signos de vampirismo. Para evitar que siguiera atormentando a la aldea, le clavaron una estaca en el corazón y lo incineraron, siguiendo las prácticas de la época. Sin embargo, según el reporte de las autoridades austríacas, en semanas posteriores otros aldeanos murieron de manera similar, y se creyó que Paole había contaminado a otros. Los cuerpos de estos también fueron desenterrados y sometidos al mismo ritual. Este caso, ampliamente documentado, se convirtió en una de las primeras descripciones europeas de un brote de vampirismo, influyendo en la cultura popular y en las futuras leyendas de vampiros en Occidente. Mercy Brown, una joven de Exeter, Rhode Island, es uno de los casos más documentados de vampirismo en Estados Unidos. En 1892, Mercy murió de tuberculosis, enfermedad conocida entonces como consunción, que ya había causado la muerte de su madre y su hermana. Poco después, su hermano Edwin enfermó gravemente. Desesperado por salvarlo, el padre de Mercy, George Brown, fue convencido por los vecinos de que la causa de las muertes era un vampiro familiar. En esa época, existía la creencia de que el espíritu de un familiar fallecido regresaba de la tumba para alimentarse de los vivos. En marzo de 1892, George y algunos vecinos exhumaron los cuerpos de su esposa e hijas. Al encontrar el cuerpo de Mercy en un estado sorprendentemente bien conservado, con sangre en el corazón y el hígado, concluyeron que estaba alimentándose de Edwin. Para acabar con la supuesta maldición, extrajeron y quemaron estos órganos, y las cenizas se mezclaron en un brebaje que Edwin bebió, aunque falleció poco después. Este caso, uno de los últimos exorcismos de vampiros en América, ha sido visto como un reflejo del miedo y las creencias populares ante enfermedades desconocidas. Según se cree, inspiró a Bram Stoker en su novela Drácula, y sigue siendo parte del folclore vampírico. El vampiro de Highgate. El mito comenzó en Londres en los años 60 y 70, cuando varios residentes reportaron ver una figura alta, pálida y espectral en el cementerio de Highgate. Esto generó temor entre los vecinos, quienes también reportaron cambios de temperatura y animales muertos con señales de haber sido drenados de sangre. Dos figuras públicas, Sean Manchester y David Farrand, se interesaron en el fenómeno, lo que llevó a una rivalidad que intensificó la atención sobre el caso. Ambos personajes realizaron investigaciones independientes en el cementerio, y Manchester llegó a asegurar que el vampiro era el rey de los vampiros, posiblemente un ser de origen europeo oriental. Manchester se identificaba como exorcista y cazador de vampiros, mientras que Farrand se autodenominaba psíquico y mago.
El viernes 13 de marzo de 1970, Manchester organizó una caza de vampiros pública en el cementerio, atrayendo a cientos de personas con estacas y crucifijos. La multitud provocó daños y enfrentamientos en el lugar, pero no se encontró ninguna prueba tangible del supuesto vampiro. Aún así, la leyenda creció, y en 1973, Manchester aseguró haber exterminado al vampiro atravesándole el corazón con una estaca, aunque Ferrand siempre lo desestimó. Por su parte, Farrand fue arrestado en varias ocasiones por ingresar al cementerio con herramientas rituales, aunque después afirmó que él nunca consideró al supuesto ente como un vampiro. La rivalidad entre ambos continuó durante años, con libros publicados y declaraciones en medios que ayudaron a consolidar el mito. El vampiro de Highgate sigue siendo un ícono en la cultura paranormal británica, y el cementerio se ha convertido en un destino popular para quienes buscan lo sobrenatural. Jure Grando fue un campesino croata del siglo XVII, cuyo caso se considera uno de los primeros relatos documentados de vampirismo en Europa. Según la leyenda, murió en 1656 en Kringa, Istria, actual Croacia, pero su espíritu no descansó. Durante 16 años, los aldeanos afirmaron que Grando volvía de la tumba y merodeaba por las casas, golpeando puertas. Se decía que quienes escuchaban los golpes fallecían poco después. Alarmados, los aldeanos comenzaron a sospechar que Grando era un strigoi o vampiro. Tras años de intentos fallidos para protegerse, el sacerdote del pueblo y un grupo de hombres decidieron enfrentarse a él. Cuando abrieron su tumba, encontraron su cuerpo intacto, lo que en el folclore de la época se interpretaba como un signo de vampirismo. Intentaron exorcizarlo con agua bendita sin éxito, y solo cuando uno de los aldeanos clavó una estaca en su corazón, el cuerpo de Grando mostró signos de descomposición, lo que interpretaron como el fin de su presencia atormentadora. Este caso fue documentado en 1689 por Johann Beichard von Balbasor en La Gloria del Ducado de Carniola, donde narró cómo las creencias locales y el temor a lo desconocido dieron origen a esta leyenda de vampirismo. La historia de Jure Grando se convirtió en una de las primeras descripciones de un vampiro en Europa, influyendo en futuras representaciones del mito en la cultura occidental. Jacques Saint-Germain es una figura enigmática del folclore de Nueva Orleans, frecuentemente asociada con el vampirismo. Se cree que llegó a la ciudad a principios del siglo XX, afirmando ser descendiente del famoso alquimista del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain, conocido por su supuesta inmortalidad. Saint-Germain organizaba lujosas fiestas en su residencia de Royal Street, donde deslumbraba a sus invitados con su vasto conocimiento, pero nunca comía, lo que alimentó especulaciones sobre su naturaleza. Su apariencia juvenil y su capacidad para relatar eventos históricos aumentaron los rumores sobre su inmortalidad. La leyenda se oscureció tras un incidente en el que una mujer escapó de su balcón, afirmando que él había intentado morderla. Al investigar su hogar, las autoridades encontraron sábanas manchadas de sangre y botellas con un líquido rojo que parecía sangre humana. Sin embargo, Jacques había desaparecido, dejando muchas preguntas sin respuesta. A pesar de la escasez de datos verificables, Jacques Saint-Germain sigue siendo un personaje prominente en el folclore de Nueva Orleans, e incluso hay relatos sobre él reapareciendo en épocas modernas, sin haber envejecido nunca. Sarah Ellen Roberts, conocida popularmente como la vampira de Pisco o la novia de Drácula, es una leyenda con varios elementos que combinan mitología, superstición y creencias culturales en Perú. Ellen Roberts nació en 1872 en Blackburn, Inglaterra, y fue una ciudadana común. Sin embargo, el mito dice que fue acusada de brujería y vampirismo en su país natal, lo que llevó a su muerte. Se cuenta que su esposo, John Roberts, llevó sus restos a Perú en busca de un lugar para enterrarla, ya que las autoridades inglesas habrían rechazado su sepultura en Inglaterra. Su tumba se convirtió en un lugar de interés, con crecientes rumores sobre su pasado. Con el paso de tiempo, fue transformándose en un mito de vampirismo. La historia ganó popularidad en la década de 1990, cuando medios de comunicación la relacionaron con las novias de Drácula. Se difundió el rumor de que Sarah había lanzado una maldición, prometiendo regresar 100 años después para tomar venganza. En 1993, una gran multitud de personas, provenientes de diferentes lugares, se reunieron en el cementerio atraídos por la idea de la resurrección. La leyenda se intensificó más cuando su mausoleo permaneció intacto tras un terremoto en Pisco en 2007, lo que llevó a muchos a considerarla un ser místico o un símbolo de protección. Aquí concluye la última parte del especial de Halloween, enfocado en vampiros. Te invitamos a explorar los otros videos y temáticas de las semanas anteriores, y a suscribirte para descubrir más contenido sobre mitos y leyendas.